Una preocupación generalizada por los retrocesos en los derechos de las mujeres y la igualdad de género en toda la región de América Latina y el Caribe, producto de una creciente polarización y de expresiones de backlash, destacando la necesidad de fortalecer, ¿verdad?, las instituciones democráticas para que puedan cumplir efectivamente con las demandas de la ciudadanía, para que puedan satisfacer las necesidades y puedan comprender sus expectativas. Esto obviamente implica que necesitamos, ¿no?, reimaginar la cooperación entre países para poder dar cuenta, para poder atender esos distintos desafíos, también la inclusión más sostenida de los varones y establecer canales de comunicación, de escucha activa, que puedan, ¿no?, apoyar procesos cercanos y propositivos para continuar trabajando. Se mencionó temas de financiación y fiscalidad como una necesidad urgente de fortalecimiento de las estructuras estatales y también la redistribución. Se ha reconocido, ¿verdad?, durante el día de ayer en las distintas, la importancia de atender los desafíos de la democracia, pero con un enfoque interseccional y desde una mirada contextual, reconociendo que las experiencias de la región son ampliamente diversas, compuestas por mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y una amplia cantidad de categorías identitarias. Y por supuesto esa necesidad de no considerar los contextos específicos en los que operan las distintas democracias de la región con los desafíos específicos que cada una de ellas enfrentan. También se ha reconocido avances importantes en términos de democracia paritaria y participación política de las mujeres, pero se habló muchísimo de la necesidad de profundizar y ampliar la representación sustantiva y activa por la igualdad de género en las políticas públicas. Por supuesto, siguen siendo necesarias más mujeres en los ámbitos políticos y también más políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género. Se mencionaron un conjunto amplio, ¿no?, de barreras que impiden o dificultan el ejercicio de la democracia paritaria. Algunos de los que se mencionaron estaban asociados a los estancamientos, ¿no?, en algunos países o a los retrocesos democráticos en otros, el financiamiento a las candidaturas, la sobrecarga de las tareas de cuidado, la propia manera de hacer política, que en general suele seguir siendo bastante masculinizada, y específicamente la violencia contra las mujeres en política. También como parte de las discusiones hay un acuerdo generalizado de que la violencia basada en género ha aumentado y además se ha expandido a través de las plataformas digitales. Los distintos países, ¿no?, han mencionado este aumento y la persistencia y el impacto negativo, ¿verdad?, de la violencia de género está afectando de manera específica a las mujeres políticas de la región, incluyendo, ¿no?, la violencia digital como un obstáculo significativo para la igualdad de género. Se mencionaron desafíos importantes en cuanto a la implementación y efectividad de las leyes contra la violencia política de género en varios países. Aunque muchos, ¿no?, países tienen estas legislaciones, hay desafíos todavía para la implementación de estos marcos legales y resistencias institucionales en las que se requiere continuar trabajando. Y además hay una naturalización, como, ¿no?, veíamos en distintas mesas en algunos países, de estas situaciones de violencia política, lo cual hace más complejo la erradicación. También se discutió el que vivimos en la región con miradas diversas sobre la tecnología y la digitalización. En algunos casos, ¿no?, más temor por los riesgos que puede implicar estas tecnologías, en otros casos valorando los aspectos positivos que las tecnologías, Internet, la digitalización puede aportar. Pero hay un acuerdo generalizado de que la tecnología no es neutral y que por supuesto reproduce lo que en la sociedad existe, ¿verdad? El sexismo, los distintos tipos de racismo, todos aquellos, ¿no?, elementos que están presentes. Por eso sigue siendo muy importante poder trabajar en tecnologías inclusivas que tengan una mirada de
derechos de acceso, ¿verdad?, a los derechos digitales como derechos humanos, pero con un sentido además de equidad social y de transformación de las desigualdades. En ese sentido se planteó que la inteligencia artificial está presente, no es algo, ¿verdad?, que viene en el futuro, convivimos hoy en día con ella y es digamos, presencia que desafía todos los vínculos humanos, como en el pasado, ¿no?, lo hizo Internet. Y por lo tanto sí, se requiere entender cómo funciona y aprender a cómo utilizar esta tecnología para poder, digamos, trabajar a favor de la igualdad de género y también para poder reducir los distintos efectos que está generando la polarización. Y por último, se planteó también en las distintas mesas una necesidad de construir, de tejer alianzas y colaboración entre actores diversos para poder avanzar en la igualdad de género en la política, la necesidad de contar, por supuesto, con los tribunales electorales, con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, los organismos internacionales, es clave, ¿verdad?, para poder abordar los distintos temas que se fueron planteando ayer como desafíos importantes y que requieren además, ¿no?, un espíritu, ¿verdad?, de diálogo para poder aunar distintas miradas y distintos enfoques sobre estas problemáticas y poder ir encontrando recomendaciones y estrategias conjuntas. Y un poco en ese espíritu, ¿verdad?, estamos este segundo día en el que vamos a estar trabajando más en esa mirada de presente, pero hacia dónde queremos ir, definiendo algunas recomendaciones para la acción que van a quedar plasmadas en este documento que está trabajando Mariana. Eso sería un poco, ¿no?, la síntesis del día de ayer. Quisiera quizás con esto dar paso a invitar a tres colegas, porque antes de empezar con la sesión, digamos, formal de la agenda, quisiéramos brevemente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un programa que lleva 10 años trabajando, en el que justamente es un ejemplo de colaboración y de articulación entre distintos actores para promover estos cambios en la política. Estas tres organizaciones son el PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional, y el programa es Atenea. Y nos gustaría, ¿no?, invitar a Diana de ONU Mujeres, a Pilar de IDEA Internacional, y desde PNUD va a estar nuestra colega Isabel Torres, que ustedes conocen mucho por correo electrónico, pero que lamentablemente no pudo estar aquí hoy, pero bueno, la tenemos conectada, y que nos van a dar brevemente unas reflexiones en torno al programa, y a partir de ahí ya comenzamos con la siguiente sesión. Perfecto, sí, sí, ayudo a enmarcar. No se escucha, Carito. Igualmente debemos decir que la tecnología por ahora ha sido pequeños retos, pero ha jugado. No se escucha. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar el diálogo. Un minutito. Sí, Isabel, ¿estás conectada? Isabel.
Hola, aquí estoy. Disculpen un momento, voy a Vamos a tratar de empezar. prender la cámara Bueno, porque no esta es está una iniciativa proyectando. que, como dijimos, tiene más de 10 años. Es un trabajo inmenso, conjunto, regional, que lo que empezamos a pensar hace más de 10 años con muchas colegas y amigas, que hoy están en otros lugares, pero que siguen siendo esa masa crítica para hacer mover la igualdad de género y la democracia paritaria, un programa que pueda establecer una línea base de los países y empezar a construir a futuro. Entonces, en este sentido, vamos a contarle qué es Atenea, qué ha logrado estos años y cómo nos imaginamos Atenea en el futuro en este nuevo contexto, ¿sí? Entonces, sin más, invito a Diana Espinosa, que no solamente ha estado en las reflexiones de Atenea, sino ha implementado en Colombia también Atenea y ha sido parte de la hoja de ruta del enorme trabajo que tiene ONU Mujeres, PNUD, IDEA en Colombia. Y bueno, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para la plena participación de las mujeres en la región donde Atenea ha trabajado estos 10 primeros años, ¿no? Así que te paso la palabra, Diana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, esta es una presentación a tres voces porque justamente ha sido una iniciativa interinstitucional en la que el PNUD, Idea Internacional y ONU Mujeres venimos trabajando. Como bien señalaba Guillermina, empieza, digamos, a pensarse esta idea en el 2011, se formaliza en el 2013 y parte de esta referencia a la mitología de la diosa griega y en seguimiento además a una declaración de Atenas que en el 92 habían puesto ministras y exministras la mirada y el llamado para la adopción de una democracia paritaria en el mundo. Y lo que hacemos las tres instituciones es un poco identificar como en qué escenario nos estábamos moviendo en la región, en América Latina y el Caribe, y cómo en un trabajo coordinado y articulado podíamos acompañar y promover estos esfuerzos. Por un lado teníamos referentes normativos, especialmente intergubernamentales. Estaba sin duda, digamos, pues aparte de la CEDAW de Beijing, digamos, de los grandes marcos, teníamos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Veníamos de las conferencias regionales sobre la mujer en América Latina y el Caribe y en particular la conferencia de Quito en el año 2007 había puesto en el centro la paridad como uno de los propulsores de la democracia en la región y había, digamos, instalado con mucha más fuerza la conversación en la región. Y obviamente veníamos de los ODMs y en el tránsito a los ODS y en particular al ODS 5, en donde una de las metas, la 5.5, justamente ponía este énfasis en el trabajo y teníamos la norma marco democracia paritaria de Parlatino y ONU Mujeres que venía también del año 2015, es decir, teníamos referentes normativos, pero lo cierto es que eso no estaba necesariamente aterrizando en los países y no se veía traducido en la vida de las mujeres latinoamericanas en que realmente su posibilidad de acceso al poder político y la posibilidad efectivamente de construir una democracia que pensara en esta mirada paritaria todavía no avanzaba. Entonces, uno de los temas que teníamos era ¿qué hacemos para aterrizar también estos marcos normativos y en cada uno de los procesos? Teníamos también, digamos, una gran desigualdad en mujeres electas, en donde una década después no necesariamente hay unos grandes avances, pero sí tenemos, digamos, teníamos también la necesidad de desmenuzar cifras que habían, algunas aisladas, que teníamos información, además porque claro, cada sistema electoral en la región es distinto, pero teníamos la necesidad un poco de poder consolidar el panorama de datos, cifras, de información
y efectivamente acompañar también mecanismos concretos para el incremento de la participación de las mujeres en los cargos de poder. Y además teníamos la necesidad de acompañar también, ayer lo decías Guillermina, creo que lo que más nos pasa a todas las oficinas es recibir y recibir solicitudes de formación, ¿sí? Y son permanentes y no son descabelladas, porque cuando piensas efectivamente sigue siendo allí un tema por abordar, que evidentemente no es una formación que necesiten solo las mujeres latinoamericanas, las necesitamos los ciudadanos, hombres y mujeres de la región, pero en particular ante la cantidad de barreras que enfrentan las mujeres, pues el mecanismo de formación y de llamado era ahí bastante amplio, y también este proceso nos permitía un poco pensar qué podíamos hacer conjuntamente de manera comparada, que se vuelva un referente y que ponga también como fases concretas que permitan que el avance se dé. Sabemos que en igualdad de género y derechos de las mujeres no hay inercia positiva, no es como ya hicimos este primer paso, hubo este consenso de Quito, aquí en adelante todo va a avanzar y a mejorar y todo el mundo va a empezarlo a aplicar, sino que si no pones acciones concretas, con medidas específicas, esto no iba a aterrizar en los países, y si no demostrabas también con datos comparados que lo que teníamos era unas cifras que necesitábamos incrementar y que necesitábamos no dejarlo a la inercia de las dinámicas políticas, sino tomar medidas concretas, eso no nos iba a dejar acompañar. Entonces, básicamente encontramos como ese escenario, obviamente con mucho activismo también de movimientos feministas, de mujeres, en esfuerzos que en algunos procesos eran dispersos, en otros más articulados. Lo que nos permitía este trabajo conjunto era organizarnos para avanzar. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, Pilar, te toca contarnos un poco más la cocina, qué es lo que tiene Atenea, qué es el índice de paridad política, cómo trabajamos y qué es lo que buscamos. Gracias, Guille. Efectivamente, como dice Diana, desde los orígenes empezamos a ver qué cosas diferentes podíamos hacer articulándonos como organizaciones internacionales. Entonces, lo primero que se hizo fue construir una metodología para determinar un índice de paridad política, de paridad en los diferentes países. Y este índice determina cuán lejos o cuán cerca podemos estar en los países de la paridad. Y para el efecto se trabajaron en 8 dimensiones diferentes. Y en estas 8 dimensiones se consideraron 40 indicadores. Las dimensiones que se analizaron o se analizan todavía son la dimensión del marco constitucional y legal, ahí tenemos 5 indicadores, derecho al sufragio tenemos un indicador, las cuotas o paridad tenemos 5 indicadores, el nivel el ejecutivo y las administraciones públicas, que cuenta con 5 indicadores, el poder legislativo con 10 indicadores, poder judicial y poder electoral con 3 indicadores, los partidos políticos en los que se contemplan 5 indicadores, y a nivel de gobierno local donde hay 2 indicadores. Inicialmente, cuando planteamos la metodología, teníamos más de 100 indicadores, pero en el proceso de validación nos dimos cuenta que tenían que ser indicadores comparables en la región, y por lo tanto nos quedamos con 40, que a la hora de la implementación incluso parecen muchos. Entonces, parte de los retos es empezar a repensar este índice de paridad y los indicadores que lo contemplan. Pero además de tener el índice de paridad política, esta información nos ayuda a hacer análisis para hacer diagnósticos nacionales, y de los diagnósticos se desprenden recomendaciones que ayudan a empezar a fijar una ruta de acción para cada uno de los países. En algunos de nuestros países se han aplicado 2 veces, hasta el momento hemos logrado aplicar construir el índice de paridad política en 14 países de la región. Entonces, y nos permite además ver cómo estamos comparativamente entre unos y otros. Lo segundo una segunda estrategia que hemos implementado desde Atenea es la generación de conocimiento. Entonces, en este proceso, en estos años, hemos elaborado informes e investigaciones, análisis, que dan cuenta de cómo va el avance de las mujeres en la política.
Estos informes se han presentado y se han difundido en la sociedad civil y con tomadores de decisión también. Entonces, han ayudado porque tanto los diagnósticos nacionales como los informes que hemos elaborado han sido utilizados muchas veces como referentes en el debate político en los países. En varios de los países, en el proceso de discusión de las normas, cuotas o paridad, han sido utilizados como referencia y sirve tener la evidencia, no solamente la posibilidad o el creer que tenemos que mejorar, sino evidencia y evidencia comparada. Entonces, esa es como una segunda estrategia que ha ayudado mucho. Una tercera estrategia ha sido justamente generar espacios para la reflexión. Entonces, durante estos años hemos desarrollado seminarios de alto nivel con gente y tomadores de decisión de alto nivel, seminarios también con políticas, políticos, gente de partidos, hemos realizado webinars y hemos generado información que está en la plataforma de Atenea, que ustedes pueden revisar. Atenea es Paridad, donde está información que se ha ido trabajando a lo largo de los años. Pero además, como decía Diana, veíamos la necesidad de formar gente y en los últimos años, desde el 2020 hasta el 2023, se han realizado cursos virtuales en alianza con Flaxo Argentina en 7 cursos diferentes. Hemos tenido 30 ediciones de esos 7 cursos, a los que hemos invitado a hombres y mujeres de Latinoamérica. Han participado más de 6.000 personas y de las cuales a más de 4.500 han egresado porque eran programas, digamos, sostenidos. La mayor parte de ellas han sido mujeres, ha habido una cantidad de hombres, y ayuda a generar conocimientos, pero también a tener espacios de reflexión entre unos y otros. Entonces, son como las grandes líneas que hemos trabajado, pero una cosa que vale la pena, creo, resaltar es justamente el trabajo conjunto, el poder haber hecho esta alianza sostenida, porque desde el 2014 estamos trabajando las 3 instituciones y, valga decirlo, con pocos recursos. Entonces, es como el interés, la intención y la voluntad política de las instituciones de avanzar en este sentido, porque creemos que es necesario generar herramientas y evidencias que nos ayuden a avanzar un poco hacia la paridad, pero que además, como vemos, hay riesgos de retroceso y retroceso fuerte. Entonces, no es avanzar el índice y quedarnos con la información que tenemos, sino ir repensando permanentemente qué hacemos con lo avanzado y hacia dónde podemos ir para sostener una democracia que incluya a todas y todos y que realmente sea paritaria. Muchísimas gracias, Pilar. Un elemento central que también ha tenido Atenea y con los cursos es la necesidad que veíamos de las propias mujeres políticas de crear estas redes, no solo a nivel nacional, que se crean, sino internacional, y escucharse las problemáticas. Eso fue un impacto muy importante que seguimos trabajando. Tengo a Isabel en línea. De estos 14 estudios, Isabel, ¿nos puedes contar cuáles son algunas tendencias que observamos en la región? Después vamos a tener el panel con todas las especialistas, pero si brevemente puedes contar algunas tendencias y después ya contamos el post-Atenea y cerramos esta primera fase. Isabel, ¿nos escuchas? Perfectamente. Hola, es un gusto acompañarles este ratito virtualmente. Sí, voy a señalar 5 tendencias básicas a que apunta la implementación de Atenea durante este tiempo. En primer lugar, es la confirmación que ha habido cambios en el incremento de la participación y representación de las mujeres en la vida política y pública, fundamentalmente por mecanismos incluidos en el sistema electoral para hacer compulsiva esa inclusión de las mujeres en la vida política y Isabel, pública. perdón, es que no se te ve, te veíamos perfecto, pero de golpe no te dejamos de ver. Ahora sí, Ahora, perfecto. ¿pero me escuchaban o inicio? Sí. No, te escuchamos bárbaro. Ok, listo. Entonces decía, por la inclusión en el sistema electoral de mecanismos para incluir a la mitad no masculina de la población. Entonces, hay más mujeres en los parlamentos, ¿verdad? Hay más mujeres en general en los gobiernos locales. El tema es dónde están las mujeres y si realmente tienen el poder que puede, como dice Celia Marús. Es decir, en los parlamentos, ¿en dónde están? Están en las comisiones de los temas duros políticos, están en las directivas de los parlamentos, están jefeando bancadas parlamentarias, es decir, las mujeres que están tienen realmente el ejercicio del poder y de la toma de decisiones, y eso es todavía un elemento desafiante que se marca en estas tendencias, ¿verdad? Y la necesidad además de tener una fotografía más específica de
las mujeres dónde están, ¿verdad? Y si realmente tienen ese ejercicio del poder y de toma de decisiones. En el ámbito ejecutivo en general, también está demostrado que si bien hay muchas experiencias de gabinetes paritarios, conforme pasan los primeros meses de gobierno, estos gabinetes no van teniendo las mujeres van saliendo, no son reemplazadas por otras mujeres, y si no hay algún mecanismo que regule la necesidad de contar con gabinetes paritarios como lo ha hecho las cuotas o la paridad en los sistemas electorales, el ámbito del Ejecutivo sigue siendo masculinizado. Otra tendencia que se presenta es, si bien en los parlamentos hay, por ejemplo, una serie de mecanismos, no solo comisiones parlamentarias para la igualdad y no discriminación o para las mujeres, como se llama en algunos países, es necesario fortalecer la creación y el desarrollo de las bancadas interpartidarias de mujeres, ¿verdad? Y además, cómo los parlamentos incluyen en su institucionalidad y en sus regulaciones legislativas internas esa perspectiva de igualdad y no discriminación y de no violencia hacia las mujeres en política, para que el funcionamiento parlamentario en su conjunto sea impactado positivamente en ese sentido. Entonces, esto indica también que esa inclusión de las transversalidades de la igualdad y de la no discriminación sigue siendo muy importante en todos los funcionamientos administrativos, técnicos, legislativos y políticos. Hay una tendencia también evidente de la infrarrepresentación de las mujeres en el ámbito local, sobre todo en los puestos de mayor poder, que son las alcaldías, que son puestos uninominales. Y eso evidencia que si no hay mecanismos definidos con más claridad en términos de implementación de paridad horizontal y vertical, primeros puestos de las listas, de los puestos de representación plurinominal y los puestos de representación uninominal, va a ser muy desafiante que las mujeres tengan este espacio de representación en estos altos niveles. Es todavía desafiante incorporar la paridad horizontal, ¿verdad? Es excepcional en este momento con México, con Ecuador, con Costa Rica, pero esto puede ayudar a fortalecer más mujeres en la representación. Y para ir finalizando, dos tendencias más, y es todavía la insuficiencia del trabajo de las organizaciones y partidos políticos para incorporar perspectivas de igualdad y de no discriminación en el ámbito interno, y que esto se refleje efectivamente en los puestos de representación, y que se vaya más allá de la legislación que es compulsiva para los partidos políticos, y que haya, decía, un proceso de apropiación en esos ámbitos, ¿verdad? Siguen siendo masculinizados, siguen estando las mujeres menos representadas, aunque sean la mitad de la militancia, y falta mucho trabajo por promover una acción que en todos los ámbitos de la representación, incluyendo a nivel parlamentario, haya códigos de ética y de conducta de las bancadas parlamentarias, códigos de ética y de conducta internos en los partidos políticos que regulen de mejor manera ese comportamiento, y además acciones específicas en los partidos políticos. Y esto me lleva además a la última tendencia que quería señalar, para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Sabemos que hay en este momento en América Latina 14 países que tienen algún tipo de regulación en la materia. Algunos tienen legislaciones específicas, otras la han tipificado como delito electoral, otras la han considerado en las leyes generales por una vida sin violencia. Pero la incorporación de estos estipulados por parte de los partidos políticos, y a su vez la manera en cómo esta legislación se aplica y se implementa, y si tiene resultados efectivos para la protección de las mujeres en este sentido, es un tema que está como pendiente de estudiar de mejor manera y de evaluar ese resultado de la aplicación de las normas. Y para finalizar, quería señalar además que Atenea ha evidenciado que sigue siendo necesario el fortalecimiento democrático y sobre todo posicionar el concepto de democracia paritaria
ese concepto que va más allá de la representación cuantitativa, ¿verdad? Y que apunta a instalar la igualdad sustantiva y a la consolidación de un Estado inclusivo y actuando integralmente para la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias. Excelente, Isabel, muchísimas gracias. Bueno, como ven, Atenea, las invitamos, como dijimos, a revisar. En países, algunos países, como el caso de Argentina, tiene a nivel local. Y tenemos algunas tendencias de futuro. Se da la casualidad que tenemos 3 jefas, es la primera vez, creo, mujeres, María Noel, Marcela, Michelle, que nos han pedido seguir profundizando y que al mismo tiempo comprender el nuevo contexto. Cuando fue creado Atenea hace 10 años, ahora estamos discutiendo otro contexto, ¿no? De violencia política, violencia digital, de la necesidad de financiamiento. Entonces y la necesidad de apuntar a los niveles locales, ¿no? Tenemos toda una reflexión sobre el IPP a nivel local que se ha realizado, hay una demanda muy clara de acompañamiento de los organismos electorales para poder profundizar el análisis estratégico. Entonces, tenemos un futuro muy interesante de apertura. Las y los invitamos a que este programa continúe y que genere estas hojas de ruta para poder, desde la manera colectiva, poder hacer que la democracia paritaria sea una realidad en América Latina y el Caribe y seguir profundizando la igualdad sustantiva. Así que muchísimas gracias, colegas. Y si seguimos, cualquier duda, no tenemos tiempito para preguntas en este panel, pero vamos a estar para cualquier panel. Entonces, ahora sí, invitamos al felicidades. Invitamos entonces a las personas de la sesión 5, 30 años de democracia paritaria y participación política de las mujeres. Primero a la moderadora Isabel Alba, también por favor a Karen García de CEPAL, a Diana Tamaín del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Wendy González, de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica y María Cristina Escudero, consejera del Servicio Nacional Electoral de Chile. Buenos días a todos. Bueno, hoy comenzamos con el primer panel de la mañana, que vamos a ver 30 años de democracia paritaria y participación política de las mujeres, avances y desafíos. Tenemos aquí a 4 colaboradoras de diferentes áreas y diferentes países. Vamos a comenzar por este lado. Cada una se presenta, ¿verdad? Brevemente, sí, porque acuérdense que tenemos las biografías en el documento, Exacto. así que muy brevemente, para no ocupar el tiempo. Gracias. Buenos días a todas y todos. Es un gusto participar en este diálogo de parte de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. En esta presentación vamos a hacer foco en uno de los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género, con unos análisis que hemos publicado en un documento corto que tiene algunas recomendaciones. ¿Alguien tiene el control de diapositivas? Perfecto. Bueno, seguramente como muchas de ustedes saben, el Observatorio de Igualdad de Género fue creado en el 2007 como parte de la articulación de la Conferencia Regional sobre la Mujer desde el Consenso de Quito con la Conferencia Estadística de las Américas, y desde entonces dentro de sus funciones ha estado precisamente el de monitorear el cumplimiento de los compromisos de esta agenda mediante un set de indicadores estratégicos, algunos de los cuales son parte también de los indicadores ODS.
El observatorio parte de un marco conceptual de 3 autonomías que configuran la autonomía de las mujeres y las niñas, y en esta presentación vamos a centrarnos especialmente en un indicador que hace parte de la meta 551 de los ODS, que es sobre poder legislativo en el orden local. Bueno, como les mencionaba, este indicador, hemos publicado un análisis sobre este tema en conjunto con el equipo de gobernanza y participación de ONU Mujeres, quienes han desarrollado la metodología del indicador y son la agencia custodia de este indicador, y desde la Comisión Regional apoyamos la recolección y el análisis. Esta recolección es hecha en comunicación con los institutos de estadística de cada país, quienes a su vez se coordinan con el órgano electoral para diligenciar un formulario que tiene diversas desagregaciones y en el cual intercambiamos como uno a uno para que sea un indicador considerado estadística oficial. Entonces, bueno, los datos que vamos a ver acá son los datos correspondientes al cierre de 2022, es decir, vigentes a 1 de enero de 2023. Actualmente estamos en el proceso de culminación del siguiente año de recolección. Esto solo para recordar cuál es la meta 5.5 de los ODS, y que esta meta tiene 2 indicadores que tratan sobre la participación de las mujeres en los cargos electos, tanto en parlamentos nacionales como en los órganos deliberativos del orden local, y aquí vamos a hacer énfasis en los órganos deliberativos del orden local. Y también resaltar, como algunas de ustedes lo han dicho en sus presentaciones, que la Agenda Regional de Género destaca la paridad en la representación política como una condición determinante de la democracia y la fija como una política de Estado. Y esto ha estado explícitamente abordado en la Estrategia de Montevideo, en otros compromisos como el de Brasilia, Santo Domingo, el de Santiago, y en el Consenso de Quito también, como ustedes lo han dicho. Esto es la fórmula del indicador cuyos resultados vamos a ver pronto, y de aquí quisiera destacar que de los 27 países que tienen elecciones para los órganos deliberativos del orden local, 21 han reportado datos para este periodo de análisis, lo cual corresponde al 78% del total de países que deberían reportar, y esto está un poco por debajo del reporte global, que es del 88%. Bueno, y aquí ya sin más preámbulo, para respetar el tiempo, vemos algunos de los resultados. En el lado izquierdo vemos los promedios para América Latina y el Caribe, y lo que vemos es que en el orden local estamos por debajo del promedio del mundo, con 27% de mujeres que hacen parte de estos órganos deliberativos del orden local, frente a un 36% en el mundo, mientras que en el indicador complementario de este de órganos deliberativos, que es el de parlamentos nacionales, estamos mejor que el promedio del mundo. Las mujeres son el 36% de los escaños electos en los parlamentos nacionales o en la Cámara Baja. Es importante además tener en cuenta que hay estudios que muestran que no estudios para la región, pero sí estudios en otras regiones, que muestran que a mayor participación de las mujeres en los órganos deliberativos del orden local, en efecto, hay un reajuste de las agendas políticas hacia agendas más inclusivas y que incorporan la perspectiva de género en las políticas. Esto es una pregunta que, como también hemos mencionado en estos diálogos, está vigente en la región, y deberemos abordar cómo esta participación incrementa o nutre las agendas políticas, sin demérito, por supuesto, de reivindicar la participación de las mujeres, aunque no se cambien las agendas políticas. Y en el lado derecho vemos además esta comparación de la región con el resto de regiones para los 2 últimos periodos electorales, y lo que vemos es que somos una de las regiones, digamos, rezagadas con respecto al indicador. Aquí me mata un poco la distancia de la pantalla, pero lo que vemos es que no solamente estamos por debajo del promedio del mundo, sino que estamos por debajo de otras regiones como Asia Oriental y Suroriental, para los 2 últimos periodos electorales analizados en el indicador sobre participación de las mujeres en los órganos electos en gobiernos locales. Y bueno, en este mapa tenemos los datos por país para los 2 indicadores.
Aquí lo importante, si nos centramos en el de gobiernos locales, es que únicamente en 2 de los 21 países con dato tenemos más de 50% o más de participación de las mujeres en estos órganos deliberativos, y la gran mayoría de países, que son 14 de estos 21, registran participaciones entre el 20% y el 50%, con 5 países que no superan participación de las mujeres del 20%. Y además tenemos 6 países que deberían reportar el dato y no lo están reportando, lo cual también llama la atención, porque algunos de estos países son países grandes que tienen sistemas estadísticos fuertes, pero en los que hace falta esta articulación entre el órgano estadístico y el órgano electoral para poder reportar. Y aquí ya culminando, quisiera mencionar un análisis sobre leyes de cuotas que hemos relacionado en este informe. En primer lugar, 15 de los 27 países que tienen elecciones a este nivel de órganos deliberativos locales tienen algún tipo de cuota, y es clara la diferencia de promedio cuando los países tienen medidas de paridad con cuotas robustas, en donde la participación de las mujeres es del 45%, con respecto a una participación de 32% en las mujeres, en cuyos países no existen este tipo de medidas robustas. Entonces, las medidas de paridad con cuotas robustas se refieren a medidas que no únicamente fijan el porcentaje del 50%, sino que además tienen reglas claras de colocación alternativa, por ejemplo, y reglamentación también de rechazo a las listas que no cumplan con las condiciones. Y relacionado con esto, en esta figura podemos ver una clasificación de los países con respecto a cuál es su sistema de cuotas, si se trata de medidas de paridad con cuotas robustas, que es el concepto que acabo de mencionar, si se trata de otro tipo de medida que contiene cuotas, pero son cuotas menos ambiciosas, alrededor del 30%, del 20%, y los países que no tienen ningún tipo de medidas de cuotas. Y lo que vemos es una tendencia clara a que en los países con medidas más robustas de implementación de la paridad, en efecto, tenemos además un mejoramiento muy claro entre los 2 últimos periodos electorales. En especial, aquí vemos los casos de Perú y Honduras, donde vemos mejoramientos importantes entre los 2 últimos periodos electorales. Y esto nos lleva a plantear en este informe que justo, y también como se ha visto en otras regiones, las cuotas que no son del 50% y que no tienen estas medidas robustas para su adopción, pueden estar causando un efecto techo, en que los partidos no se preocupan por, o cuando ya cumplieron la cuota del 30%, por ejemplo, digamos, trancan la incorporación de mujeres a las listas, y entonces no llegamos a la paridad. Y bueno, esto precisamente estaría sí promoviendo la participación de mujeres, pero no llevándonos al objetivo de la paridad. Aquí vemos un caso de un país que muy juiciosamente reporta los datos desagregados por territorio, que es Perú, y lo que aquí estamos comparando los 2 últimos periodos electorales, que es un caso, digamos, que es muy apto para el desarrollo de estos datos, porque es casi un experimento natural, y es que en medio de estos 2 periodos electorales se implementó la cuota para los órganos deliberantes locales. Lo que vemos es que en todos los casos de las regiones de Perú hubo un incremento en la participación de las mujeres, y en su mayoría esta participación es superior al 40%. Hay más países que reportan, por supuesto, esta desagregación territorial, pero quisimos mostrar este caso de Perú, dada esta implementación de la cuota en el periodo entre elecciones. Y bueno, el informe cierra con unas recomendaciones generales que ya hemos venido planteando a lo largo de este diálogo y que quisiera enfatizar. El primero es el de convertir los compromisos en acciones, y aquí quisiera mostrar brevemente, ya vuelvo a la anterior diapositiva, aquí quisiera mostrar brevemente que precisamente la única meta del ODS 5 en que América Latina está mejor que el mundo es en la implementación de leyes normativas
y disposiciones políticas, pero luego en los resultados es en donde vemos que América Latina está en amarillo en este semáforo. Por eso esta recomendación de convertir los compromisos en acciones. También, por supuesto, incorporar la paridad en la legislación electoral, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, recolectar mejores datos para comprender en dónde estamos, elevar los estándares de colaboración para el reporte del 551B en los casos en que no hay datos, invertir en las competencias políticas de las mujeres a lo largo de toda su vida, nivelar el terreno a nivel de financiamiento de las campañas, que también ha sido muy mencionada en este diálogo, por supuesto abordar las diferencias y desigualdades del orden interseccional que vemos, y la última hace más referencia a que nivelar el terreno tiene que pasar por abordar las desigualdades estructurales, en especial con respecto a la división sexual del trabajo, a los derechos reproductivos, a la educación. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar el paradigma de la sociedad del cuidado adoptado por los países de la región en la última conferencia regional sobre la mujer, en donde precisamente el objetivo de configurar una sociedad del cuidado sea liberar el tiempo y la energía de las mujeres para que podamos participar en igualdad de condiciones en todos los espacios de trabajo y en los espacios de toma de decisiones públicas. Mil gracias. Bueno, ahora continuamos con Diana Atamain, quien es presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Bishashir Warasan, Yahanunkan Mañatana, Tishir Warasan, Atumin Amik Mahromen. Bueno, he hablado en mi idioma materno, que es el Shuar. Yo pertenezco a la nacionalidad Shuar de la Amazonía del Ecuador, una provincia de Morona, Santiago, que se ubica al sur del Ecuador, en la frontera con Perú. Bueno, soy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que en el Ecuador tenemos dos instancias que conforman una función del Estado, un poder del Estado, que es la función electoral, y es el área o el ente administrativo que organiza las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, del cual soy la presidenta, y este organismo también está conformado por el Tribunal Contencioso Electoral, en el que él preside el colega Fernando Muñoz, que ayer tuvo la intervención y que compartió experiencias positivas sobre el avance de los derechos políticos de las mujeres, pero sobre todo el combate de la violencia política de género. Entonces somos dos instancias, la instancia administrativa y la instancia jurisdiccional. Digo esto porque hoy quiero compartir con ustedes muy rápidamente por los tiempos que nos dan, y creo que hay que aprovecharlo bastante bien. En el Ecuador, si bien la paridad ha sido garantizada, la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los derechos políticos y en todo lo que significa administrar un Estado, desde el 2008 ya se garantizaba la paridad, la alternabilidad y la secuencialidad de la participación política de las mujeres. Sin embargo, en el código o en la ley electoral o en el código de la democracia, como lo conocemos en el Ecuador, no se reflejaba ya, no se terrenalizaba cómo se podía aplicar aquello. Tuvo que pasaron 12 años hasta cuando llegamos a esta administración y tuve la gran oportunidad de presidir la función electoral, en el que tomamos la iniciativa de convocar a varios actores, entre ellas mujeres activistas, colectivos de la sociedad civil, mujeres electas, mujeres candidatas que habían pasado apenas algunas elecciones, y bueno, y lideresas de las organizaciones sociales y de pueblos y nacionalidades. Este fue el inicio para que Ecuador dé este salto importante de solamente tener como una declaratoria la paridad y la alternabilidad, que efectivamente sí se cumplía,
pero no veíamos sino esa alternabilidad, íbamos a ser suplentes, íbamos a ser las últimas de la lista y completaban el 50-50 que aparentemente no estaba dicho en un 50% en esas condiciones de igualdad, sino simplemente paridad y secuencialidad. Entonces tomamos esta iniciativa y vimos una respuesta muy importante de todas ellas, de todas las organizaciones, mujeres candidatas y sobre todo tuvimos el apoyo de los organismos internacionales como ONU Mujeres, PNUD, la OEA, y las redes internas de organizaciones sociales. Ese fue el motor principal para tomar fuerza y como autoridades electorales impulsar la reforma al Código de la Democracia, que la ganamos en ese momento era parcialmente, pero para mí en lo personal significaba muchísimo porque no dimos ese salto de ir a la paridad horizontal, de no tener nada al 50-50, sino que hubo un acuerdo, un pacto político con las organizaciones políticas porque ellos eran los que tenían los votos en la asamblea que tenían que reformar la ley y reconocieron primero de que no estaban preparados, que su militancia no había hecho ese esfuerzo y había trabajado en la preparación de nuevos liderazgos, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Entonces, después de mucha discusión, de mucho trabajo, se acordó y efectivamente se aprobó la reforma en el que iba progresivamente incrementándose la participación de la paridad horizontal de 50-50. Empezamos con el 15% para el siguiente proceso electoral al 30% y el siguiente proceso se determinaba que llegábamos al 50-50. Hoy estamos en el 50-50. Los resultados de tener una ley que a fuerza de ley, porque esa fue una protesta que nos levantaron con fuerza, que por qué tenía que obligarles a las organizaciones políticas, además, si no se cumplía eso era por culpa de las mujeres, porque ellas no querían ser candidatas, no aceptaban, entonces tuvimos que poner sobre la mesa que ese no era el problema, esa era una consecuencia de por qué las mujeres, de los problemas reales eran la violencia política de género, la desigualdad de oportunidades de tener en su formación, el acceso a los recursos económicos, etcétera, cosas que ya lo conocemos nosotros acá, pero que es muy difícil aceptar dentro de las organizaciones políticas que eso sucedía. Bueno, logramos tener esta reforma. Y cuando hacemos una evaluación, cuál ha sido el impacto y los resultados después que a fuerza de ley tengamos la participación paritaria, horizontal y vertical, les voy a compartir unos números. Por ejemplo, en las elecciones de autoridades locales o seccionales que llamamos nosotros, en otros lados se llaman municipales, hacemos una comparación de que en el 2019, por ejemplo, para alcaldes, hay 221 autoridades alcaldes, de las cuales en el 2019 eran 18 mujeres electas, pero para el 2023 ya con la ley, al 30% apenas se llegó a tener 41 alcaldesas, del 18 alcaldesas mujeres a 41 alcaldesas. En concejales igual de 114 que eran electas, se llegó a tener 161 de un total de 443. También se pudo evidenciar el número de mujeres electas para asambleístas o diputadas, como llaman en otros países, de 122 que se contaban, 45 fueron electas en el 2021 y 52 en el 2023, cuando ya tuvimos la paridad total. Bueno, realmente yo puedo decir de que sí es importante trabajar en colectivo. Creo que la movilización social sí hace incidencia definitivamente para que las decisiones, las reformas y las decisiones que impulsen esto incidan en las decisiones de las autoridades que deben hacerlo, es muy importante. Sin embargo, yo sí debo decir por la experiencia vivida que podemos tener las leyes que garantizan la paridad total, la igualdad, la equidad en género, etcétera. Sin embargo, si las autoridades que somos responsables de hacer cumplir la ley y dejamos de ser cómplices silenciosos muchas veces de que no suceda esto,
es posible garantizar esta participación. Dicho de otra manera, si no hay la voluntad política, ya sea hombre o mujer, que esté en los órganos electorales para poder hacer cumplir la ley, no pasará, porque siempre habrá una pequeña ventana, habrá un pequeño espacio, un resquicio, un vacío de la ley para que se agarren de eso y no poder cumplir con la ley. Por eso es que nosotros tomamos la decisión determinante, todo el compromiso, y buscamos hacer las normativas secundarias como reglamentos, procedimientos y protocolos para bloquear cualquier posibilidad de evadir la ley y con cualquier pretexto no llegar a ese cumplimiento. En segundo lugar, debo manifestar también muchas veces queda para la interpretación de las autoridades que tenemos que hacer cumplir con la ley. Y voy a cerrar con esto. Ha sido un trabajo importante, sobre todo en implementar esto, algo nuevo que ni la sociedad lo conoce y es muy difícil entender, sobre todo por muchos líderes o gente que opina y la relación mediática que se tienen cuando se tienen que hacer estos cambios sobre el trabajo y las denuncias sobre violencia política de género. Es muy fácil confundir, es muy fácil poner en discusión y en poner en duda esta lucha porque se interpreta que solo por ser el hecho de ser mujeres nos blindamos de que no seamos cuestionadas en un cargo público, que no estemos expuestas al escrutinio público, lo cual es totalmente falso. Simplemente les cuesta reconocer aquello. Y solamente para ejemplificar, hace unos días atrás ya un jurista dijo lo siguiente, que no era posible juzgar a alguien por sus opiniones vertidas, aunque sean groseras, aunque sean ofensivas, porque las autoridades debemos estar expuestas y debemos saber que para eso estamos trabajando el servicio y estamos funcionarios públicos, porque la libertad de expresión que pueda decir un comunicador, un periodista o un cualquier ciudadano, así te insulte, así te denigre, porque el derecho de la libertad de expresión es mucho más superior al derecho de la honra y el buen nombre de las personas. Entonces, quiere decir que si bien avanzamos en tener leyes que nos garantizan y en sancionar, es de felicitar y hay que trabajar muchísimo, pero no necesariamente eso es significado de adelanto en los derechos y en la aplicación de las mismas. Todo siempre pasará, así como es la tecnología, la aplicación de las leyes por la voluntad política de los humanos, de las personas, de quienes tomamos las decisiones. Entonces, hay que seguir trabajando para que jóvenes y más mujeres que estén convencidos de lo que hay que luchar por los derechos, sigamos creciendo en nuestros países y ojalá juntándonos los otros países para tener más fuerza y más energía para seguir luchando. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ahora vamos a pasar con Wendy González, magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Tengo una presentación, si se puede proyectar. Buenos días. Muchas gracias por el espacio de diálogo. Comienzo ahora. Una vicealcaldesa electa denuncia que no tiene funciones de acuerdo a su jerarquía y al mandato popular, porque su única función es estar en la entrada encargada de llevar el control de asistencia en el Consejo Municipal. Una vicealcaldesa denunció que fue desalojada de las oficinas centrales y trasladaron su oficina a una dependencia fuera de la corporación municipal, destinada a la bodega. Entonces, básicamente el tribunal se ha enfrentado a este tipo de gestiones, esto de previo a que se emitiera la Ley de Violencia Política contra la Mujer. Conoció a partir del 1 de febrero del 2011 20 recursos de amparo, todos presentados por vicealcaldesas que alegaban que no se les permitía el ejercicio efectivo del cargo. Esto sirvió, en primer término, para reconocer el derecho al ejercicio del cargo de las mujeres. El tribunal ahí evidenció ciertas conductas que configuraban, aunque no existía ley de violencia política contra la mujer,
sí que afectaban contra el derecho político del ejercicio al cargo al que había resultado electa. Por ejemplo, el alcalde que no avisaba cuando se ausentaba para que la vicealcaldesa no asumiera funciones, o delegaba en el segundo vicealcalde, que era hombre, porque en ese momento no había paridad horizontal en los puestos de alcaldía, pero sí que había alternancia vertical. Entonces, si el alcalde era hombre, la vicealcaldesa era mujer y el segundo vicealcalde era hombre. Entonces, él hacía todos los arreglos para que fuera el segundo vicealcalde el que le sustituyera. No daba funciones a la vicealcaldesa, no dotaba de recursos. Todas estas gestiones fueron conocidas. De esos 20 recursos de amparo electoral, estamos hablando que en Costa Rica es muy pequeño y tenemos 80 corporaciones municipales. Entonces, en esas 80, 20 estaban denunciando que se atentaba contra el ejercicio al cargo y esos 20 recursos fueron declarados con lugar. El tribunal ordenó la restitución del derecho y en ese caso ordenó también al alcalde que debía asignar funciones, que esas funciones debían de ser de acuerdo a la jerarquía del puesto y que debía dotar de recursos. En nuestro caso, en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a cargo tanto la administración electoral como la justicia electoral. Y también tenemos la iniciativa legislativa en materia electoral, tenemos la interpretación auténtica de normas constitucionales en materia electoral y tenemos también la formación ciudadana en materia electoral. Entonces, todo ese ejercicio pretoriano del tribunal ha favorecido el ejercicio de los derechos políticos electorales de la mujer. Comenzamos, justo este año se cumplirán 75 años del derecho al sufragio en Costa Rica, fue reconocido en 1949, y se comenzó también en los 90 con la cuota del 40% en la ley. Esa cuota después fue interpretada porque se ponían las mujeres en el suelo de las listas, entonces no resultaban electas y el tribunal interpretó que debían de ser en puestos que tuvieran posibilidades reales de resultar electas. Y esto ha impactado realmente la integración del Parlamento. A partir del 2009, justo por una iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa, se aprueba el Código Electoral. También se tiene que decir que la Comisión de Reformas Electorales en ese momento estaba presidida por una mujer y se lleva adelante la reforma, se aprueba y el Código actual contempla entonces el principio de paridad y alternancia, tanto en la organización interna partidaria como en las listas que se presenten. Y además tiene una sanción, y la sanción es que si no se cumple con esas reglas, no se inscriben las candidaturas. También hay ciertas previsiones para garantizar que los recursos o el financiamiento público tenga algún destino hacia la capacitación de la mujer. El impacto de estas reglas se ve en la integración del Parlamento. Pasamos entonces, vemos como el código es del 2009 y a partir de la aplicación de las reglas, porque hubo un transitorio, sí aumentó la presencia de las mujeres en el Parlamento, al punto que ahora estamos en un 47.4% de representación femenina, es decir, es casi alcanzando la paridad. En el caso de la representación femenina en los gobiernos locales, la situación es diferente. Es diferente porque no se ha logrado aplicar la paridad, sí se ha aplicado la paridad, perdón, pero el reflejo no ha sido el esperado, porque al ser puestos uninominales, entonces la aplicación paritaria se hace a nivel de todo el país. Entonces, de los 84 cantones, se tiene que cumplir en la mitad de estos cantones, pero la integración de esas listas paritarias en las candidaturas no garantiza que se elijan realmente pues, mujeres en los puestos. Entonces sí que hemos mejorado, vemos en el 2010 hay una mejora a las últimas elecciones que tuvimos donde se aplicó la paridad este año y pasamos de 9 a 10 mujeres en estos 80 gobiernos locales. Entonces, legalmente tenemos instrumentos
y estos instrumentos se tienen que seguir defendiendo, se tiene que garantizar ese ejercicio efectivo del derecho, pero tenemos retos, y el reto general es el empoderamiento de la mujer a través de el dinero, y según paso a decir muy rápidamente para ceñirme el tiempo. Decía que el primer reto sería el garantizar ese efectivo ejercicio del cargo, porque como vimos hay muchas mujeres en el Parlamento, pero en las comisiones importantes por lo general no son presididas por mujeres. En lo local, lo que ha pasado es que recién se han declarado electas en marzo y ya tenemos cartas de renuncias de muchas mujeres también a los puestos, para que asuma el hombre que es el que viene en la lista. Además, un gran reto es la implementación de la ley contra la violencia política, que también la tenemos. Y en esta ley lo que se hizo fue esos casos que les comenté que se vieron en justicia electoral, se positivizaron los supuestos que el tribunal había advertido y ahora se contienen en la ley. Entonces, cuando se configura alguno de estos supuestos, estaríamos ante un caso de violencia política. Lo que pasa es que no es tan claro, porque siempre se encuentra condicionado a que existan razones de género o de identidad de género. Entonces, una cuestión probatoria que a veces es complicado y que falta capacitación de las mujeres también para poderlas guiar, para saber cómo defenderse frente a este tipo de casos. Entonces, estamos trabajando en ese empoderamiento de la mujer también. La capacitación, entonces, es otro reto, como les comentaba, que tiene que ser tanto en esta implementación de la ley, pero también en el tema del ejercicio del cargo. También tenemos programas de capacitación para lideresas, para empoderarlas sin que no se vean arrastradas por la línea partidaria, que suele ser una línea muy patriarcal. El gran reto sería también el mejoramiento del sistema de financiamiento público en general. El tribunal tiene propuestas en este sentido, pero puntualmente para visibilizar y empoderar a las mujeres en las campañas, porque ya se ha acreditado que las mujeres están capacitadas, pero en muchos casos lo que les falta es el espacio, y ese espacio se consigue pues justamente dándoles un financiamiento que las haga independientes en las campañas electorales. Para no exceder el tiempo, el otro gran reto es el control de propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres, especialmente en redes sociales, que ese es el tema que está ahora en el tapete. Incluso nosotros tuvimos en la aplicación de la paridad en estas últimas elecciones municipales, se quedaron por fuera varios partidos, pese a que se acercaron al tribunal y nos comentaban, es que no hay mujeres, es que no podemos llenar las listas porque las mujeres no quieren participar. Entonces el tribunal, por ser la primera vez, estas últimas elecciones municipales donde se aplicó la paridad, pues estableció algunos transitorios para dar oportunidad y que pudieran ir acomodándose, pero al final rechazó muchas listas. Y estas listas fueron también algunas listas del partido oficial, del partido de gobierno. Y esto involucró pues ataques en redes sociales fuertes hacia miembros del tribunal electoral. Y entonces también se coloca como un reto también para el organismo electoral. Ya en conclusión, porque ya me he pasado un poco del tiempo, la situación para la democracia es difícil, debe trabajarse conjuntamente y es una lucha. Y justamente en este marco de guerra en el que estamos, me permito leer un trozo nada más de Rebecca Solnit que dice: cuando hay guerra, la mayor parte de las mujeres luchan en dos frentes. El frente de cualquiera que sea el motivo de discusión y el frente del simple derecho a hablar, a tener ideas, a que se reconozca que están en posesión de hechos y verdades, a tener derecho a ser un ser humano. Las cosas han mejorado, pero esta guerra no llegará a su fin durante mi vida. Aún combato, obviamente por mí, pero también por esas mujeres más jóvenes que tienen algo que decir, con la esperanza de que puedan decirlo. Gracias. Muchas gracias, la magistrada Wendy, muy interesantes esos datos. Ahora vamos a pasar con María Cristina Escudero, consejera del Servicio Nacional Electoral de Chile. Hola, buenos días. Tengo también una presentación que inmediatamente me disculpo porque está un poco tosca, ya que mi computador decidió no encender el día de hoy.
y gracias a Isabel pusimos lo trascendente en la presentación hoy día en la mañana. ¿Ya? A ver, yo pertenezco al Servicio Electoral de Chile. El Servicio Electoral de Chile tiene como tres funciones principales: la organización de las elecciones, el control del gasto electoral y también la fiscalización de los partidos políticos. Entonces, todo lo que estamos hablando de normativa, el CERVEL tiene la función de hacerlo cumplir. ¿Ya? Ese es su principal foco. Yo ayer en una presentación les decía, perdón, voy a poner los minutos acá, denme un segundo para... Yo sé, pero es que así voy controlándome. Yo ayer en una presentación les decía que Chile era conservador en estas materias y en otras, pero en esta materia íbamos como un poco atrasados, y así fue con la ley de cuotas. ¿Ya? Nosotros tenemos una ley de cuotas que se aplicó por primera vez en las elecciones del 2017, que es una ley que impide tener más de 60% de las candidaturas, es decir, este 40% que se ha convertido, como en otras partes, más bien en un techo que en un inicio. ¿Ya? Y esa elaboración de ley de cuotas se hizo en razón del cambio del sistema electoral en general, o sea, ni siquiera... O sea, se aprovechó ese momento en la discusión en que los partidos políticos estaban discutiendo los distritos y las cosas, y ahí inteligentemente y estratégicamente se pasó esta ley de cuotas, que es más bien moderada, y en forma provisoria también, para 4 elecciones, ¿ya? Y llevamos 2, ¿ya? Esta ley de cuotas que yo, bueno, ahí... están los resultados, pero ya voy a ir a ese cuadro, pero era para que está lleno de números, pero ya voy a ir a él. Esa ley de cuota era muy necesaria, ¿ya? A ver, fijémonos bien en las dos últimas líneas, que es la del 2017 y 2000, no. ¿El grande? Hice una, de nuevo. De nuevo, bueno, pero ahí me lo hará presentar. Esa ley de cuotas vino acompañada, ya voy a ir a los números, pero esa ley de cuotas además vino con incentivos financieros, ya esto que estábamos hablando, que el dinero es muy importante para las campañas, y vino con varias novedades. Primero es que hay 500 UFs para, ya les voy a explicar cuánto es eso, pero 500 UF para las candidatas electas al Parlamento. Eso son como $21.000, no es poco, ¿ya? O sea, esto debiese ser como un gran incentivo. Y además, por devolución de gasto electoral, se aumenta un poco más el gasto, la devolución por voto a las mujeres. No es mucho más, es como $0.50 más, un poco menos, pero igual es un incentivo a que las candidaturas, para que las mujeres tengan más recursos para sus campañas y rompan ese techo o esa dificultad. Y hay otro mecanismo más, que es a los partidos políticos, que es, esa ley también estableció el financiamiento público de los partidos políticos, y en lo que se le da a los partidos políticos, el 10% tiene que ir a financiar actividades que exclusivamente sea para fortalecer la participación femenina electoral. Y ese 10%, esa norma en particular, no es transitoria, ya esa es para siempre. ¿Ya? Pero curiosamente esa es la que menos ha funcionado. ¿Ya? Los partidos políticos muchas veces devuelven, o sea, en la última rendición devolvieron su 10%, no lo pudieron rendir. Entonces estamos mal ahí, no hay... y es curioso porque cuando se implementó esta ley, se hizo un estudio en el que yo participé sobre cómo veían los partidos esta ley que ellos mismos habían aprobado. Bueno, y la frase más mencionada fue: no sé qué vamos a hacer porque no hay mujeres. ¿Ya? Entonces, no había mujeres para esa elección, y efectivamente se quejaron mucho los partidos, y pasó lo que pasó en todas partes.
¿ya? Que las mujeres, como no había mujeres, entonces era la hermana de, la hija de, la amiga de, y que le decían, esto también sale en las entrevistas, ¿no? Entonces le decían a estas candidatas, pero no te preocupes que no vas a salir, ¿ya? O sea, ya no, era como un favor para lograr ese 40% de candidaturas mujeres, porque si no se cae la lista completa, ¿ya? El CERVEL rechaza la lista y hay 4 días para mejorar esa lista y si no se queda sin lista nacional, ¿ya? Entonces iban todas como galletas en estas listas y por supuesto hubo poca electibilidad. Entonces si miramos este cuadro, ahí están los candidatos y los electos, más encima no le puse distinción de género al PPT, pero las candidaturas, ¿verdad? En el 2017, abajito, ¿verdad? Como que llega justo, ¿no? En el 41% de candidaturas. Y ahí subimos del 15% al 22%, o sea, se mejoró lento, pero se mejoró un poco, pero 22%, o sea, estamos hablando muy debajo de la media en ese entonces nacional. Pero como 2 minutos, ya. Y después, en la siguiente elección se aumentó al 35,5% y ahí quedamos como en la media, ¿ya? Y aquí pasó algo que debido a esto, en el 2017, entre el 2017 y el 2021, hubo elecciones de convencionales constituyentes a la convención. Y la norma de paridad se puso porque, y las mujeres insistimos en una norma de paridad porque el avance con la ley de cuotas era, o sea, íbamos a tener el 22% en la convención y eso era inaceptable, ¿ya? Y el Congreso lo aceptó porque, bueno, estábamos en una efervescencia social y aceptó muchas cosas, aceptó la paridad, aceptó los independientes y aceptó los cupos de pueblos indígenas, lo cual en Chile es como un terremoto político, todo lo que se aceptó en la ley electoral excepcionalmente para ese momento. Entonces, la ley de la paridad tuvo en ese momento esa posibilidad por la coyuntura y porque con las cuotas no habíamos tenido muchos resultados. Y voy a pasar, esto es en las senadoras, hay estancamiento. No tuvo, en el siguiente cuadro está la senadora, yo lo tengo que pasar, perdón. Era con este, ¿verdad? Ahí está la senadora. Si uno lo ve ahí, es como lo mismo. No ha pasado grandes cosas en la senaduría y esto es porque hay muchos caudillos, personas, hombres fuertes ahí que quieren ser senadores. Entonces, eso requiere otra discusión, ¿ya? Voy a pasar a los desafíos rápidamente, ¿ya? La primera pregunta que yo me hago es si hubo realmente un cambio cultural con esta ley, ¿ya? Y yo diría que no. ¿Ya? No ha habido un cambio cultural a pesar de los adelantos y que en el momento constituyente tuvimos como una gran efervescencia sobre la paridad, pero esa misma efervescencia con todo lo que pasó con el proceso constituyente produjo un agotamiento de la paridad también, ¿ya? Y ahora todo lo que había sido políticamente correcto, ¿verdad? Y todos esos avances como culturales que había, que no se ponían en duda, que tenía que haber mujeres en las mesas de conversación, que las mujeres habían ganado su espacio, ahora yo diría que hay que volverlo a pelear. Hay que volver a recordar de nuevo que sí existen mujeres y que tienen que ocupar esos espacios, ¿ya? Entonces hubo como una contrarreacción de los sectores más conservadores y se dice esto de la ideología de género y volvimos a toda esa discusión nuevamente, ¿ya? Segundo desafío es el tema de la violencia, ¿ya? No tenemos muy buenos datos con respecto a esto. María Inés ayer mencionaba que el PNUD sí lo hizo con respecto a la convención y en la convención sí hubo y se vio y se dijo, fue muy violento el tema de violencia de género, pero para las otras elecciones no tenemos datos, no tenemos estudios y a mí me alegra mucho contar que vamos a tener con Luis Martínez un laboratorio con sus herramientas para poder hacer justamente ese levantamiento de información, ¿ya? El CERVEL está en un buen
hincapié en eso. Es una institución que tiene mucho prestigio nacional, de las pocas que tiene prestigio de las instituciones que se dedican a la política, y además no hemos sido seriamente atacados como en otros países respecto a la integridad electoral. Entonces estamos todavía a tiempo de hacer un trabajo importante en esa materia. Además salió una ley, y estoy terminando, recién el 14 de junio se promulgó sobre violencia integral de la mujer, donde hay una definición de violencia política, ¿ya? Y eso es un paso adelante. Es muy pronto para decir, porque le da el mandato a las autoridades que nos tenemos que hacer cargo de esto, especialmente los tribunales, las denuncias, pero muy pronto para decir qué efecto va a tener eso, ¿ya? Y cómo lo vamos a tomar. Ahí tenemos un trabajo, porque está la definición y ya podemos empujar un carro que hasta antes no podíamos empujar. Y el último tema es la electividad local, ¿ya? Estamos en el promedio de la Cámara de Diputados, 32, 33% en elegibilidad en los órganos electorales locales, pero al menos en mi opinión eso es bajo porque las mujeres participan mucho a nivel local. Y si nosotros creemos realmente que queremos profesionalizar la carrera política, y esto es una carrera de largo plazo, bueno, la actividad política se hace a nivel local y ahí debiésemos sí tener, ahí no hay normas, no hay nada, hay voluntad de los partidos políticos y hasta el momento la paridad, o sea, lo que hemos avanzado en el último tramo aquí en la Cámara de Diputados ha descansado mucho en las listas de nuevos partidos políticos, principalmente la lista del Frente Amplio, que de las 55 candidatas a mujeres que ganaron, 20 son de esa lista. Entonces, claramente no hay un cambio cultural ni nada en los otros partidos, ¿ya? Sí lo hay en estos partidos nuevos que vienen de las movilizaciones estudiantiles, que vienen como con otro chip. Entonces, no es claro que nosotros podamos avanzar en la próxima elección si es que los otros partidos no hacen su trabajo, porque los partidos nuevos sí lo hicieron y bueno, y con eso termino antes que me llegue el papel. Muchas gracias, María. Y bueno, parece que hay una recurrencia de que no hay mujeres. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos una, acá 2, 3 y 4. Sí, arrancamos por allá para acá. Gracias, muy buenos días. Eugenia Aguirre, de Universidad de Costa Rica. Tenía preguntas para la primera presentación sobre la participación de las mujeres en los órganos deliberativos locales. Muy refrescante poner la mirada también en el espacio local, que es todavía un espacio en disputa. Quería saber si ahí estaban considerando en el indicador los cargos suplentes, puesto que en muchos de los diseños institucionales locales se consideran espacios de suplencia, entonces si el dato global estaba incluyendo a las mujeres que ocupaban los cargos de suplencia y si eso se podía distinguir, o si únicamente se está reportando los cargos en propiedad. Pues es un tema también, ¿verdad?, cómo las mujeres se quedan en los espacios solamente cuando el hombre se ausenta o permanente o temporalmente. Y quería preguntarles si en el marco del observatorio están considerando incluir indicadores respecto de la participación de mujeres en órganos directivos dentro de los deliberativos locales, es decir, si son presidentas de los deliberativos locales, pues hemos identificado, al menos en el caso de Costa Rica, que es todo un reto, pese a que hemos estado cerca de alcanzar la paridad en los consejos municipales. Eso sería, muchísimas gracias. Ok, ahora pasamos por acá. Sí. Hola, ahí va. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo quería, es una consulta general a todas, pero justo mientras hablaba pensaba en esto que mencionaban de como los diseños que hay, ¿no? De cuando hay cuotas, de qué manera se aplican o cuando hay paridad, esos mecanismos que creo que mencionaba Karen, ¿no? Como si son más robustos o no, o qué condiciones ponen para que sean más efectivos la implementación.
Y justo quería traer algunas cuestiones que estábamos pensando en mi organización, donde vemos que en Argentina, digamos, hay leyes de paridad, y sin embargo, a nivel local, lo que vemos es que justo como mencionó una de las compañeras, cuando hay, por el diseño electoral, candidaturas uninominales, justo es ahí donde digamos, no da la paridad, ¿no? Pero no porque no se esté cumpliendo la paridad técnicamente, sino porque no hay una regla que indique que tenga que haber encabezamiento de listas. Entonces, si bien nosotras tenemos alternancia y donde no hay uninominales, las mujeres en general llegan, donde hay candidaturas uninominales es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque no ha permeado en la cultura política que las mujeres encabecen, porque en realidad lo hacen más para cumplir que por un convencimiento de que las mujeres son buenas líderes. Entonces, una de las cosas que se había pensado era que a la ley de paridad lo que le faltaba era algún tipo de regla sobre los encabezamientos, ¿no? Que eso, no sé si hay algún país que tenga, quizás conocer, si hay alguno que tenga reglas sobre que de alguna manera las mujeres tienen que encabezar o cómo puede ser eso. Y justo también consultarles qué piensan en esa relación, ¿no? Entre lo que es el cumplimiento de la paridad con los diseños electorales, donde a veces por el simple diseño electoral, con esto de el tipo de candidaturas que hay, no es factible, digamos, que las mujeres lleguen, pero no por la ley de paridad, sino por el sistema electoral en sí. Esas eran las consultas. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos por acá. Bueno, sí. Buenos días, Alejandra Montoya Mejía, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Muchas felicidades a todas por los datos compartidos. Y me surge una duda porque en cuanto al tema de la interpretación de la paridad, en México el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido el término de paridad flexible cuando interpreta la integración de órganos legislativos, cuando aducen algunas candidaturas en cuanto a la integración paritaria, cuando son mayoritariamente mujeres. Y el Tribunal Electoral ha establecido el término de paridad flexible como el piso mínimo para las mujeres y ha considerado que el dado que históricamente no hemos estado representadas en los órganos legislativos, pues pueden integrarse mayoritariamente. El término paridad flexible es el piso mínimo para las mujeres es el 50% y de ahí el techo máximo pudiese generarse a partir de los resultados electivos. Así en la mayoría de los congresos locales, que son las entidades federativas, mayoritariamente están integradas por mujeres, rebasando el 50% en su integración. En el tema como ya lo han reflejado en los informes, en el tema de la integración paritaria, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, a través de la interpretación que hizo el tribunal, quedaron 50-50 hombres y mujeres, alcanzándose la paridad cuantitativa, y el Senado de la República pues está muy cerca de la paridad. Esto conllevó a que lo que estamos realizando en la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que está a mi cargo, cómo estuvo la participación de las mujeres en este proceso electoral reciente, y que ahorita el tribunal está pues recibiendo algunos medios de impugnación. Encontramos que algunos partidos políticos designaron mayoritariamente a mujeres en las listas para contender por algún cargo de elección popular. Y mi duda surge en Chile, en Ecuador, ¿cómo han interpretado la paridad? ¿Como piso mínimo o simple y sencillamente se ha quedado 50-50 o han adoptado este criterio también de paridad flexible? Y también decir en el tema de financiamiento, por ejemplo, para campañas y precampañas, en este proceso electoral,
el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones, emitió lineamientos donde estableció un financiamiento paritario para hombres y para mujeres que fueran candidatas para pues, las campañas y las precampañas. Vinieron ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral confirma que es adecuado el financiamiento paritario en el marco del principio de paridad para pues, campañas y precampañas en igualdad de condiciones que hombres y mujeres. ¿Cómo lo ha hecho Chile? ¿Cómo ha interpretado la paridad en este sentido? Creo que no tenemos más preguntas, ¿sí? Aquí y acá. Entonces recogemos estas y luego pasamos a este lado. Bueno, muy buenos días. Ana Clara Santano, del Observatorio de Violencia Política contra la Mujer en Brasil. Me gustaría aportar una reflexión, porque tengo la posición muy incómoda de hablar sobre Brasil, que tiene uno de los más bajos niveles de representación femenina de las Américas. Y mirando los datos y un poco entendiendo lo que está pasando en las autoridades electorales de otros países, pues lo que pasa en mi país es que es justamente la utilización de la política de cuotas para disminuir la representación política de las mujeres por cuenta de la interpretación jurídica que está haciendo la autoridad electoral brasileña. Os explico. Tenemos la cuota de 30% mínimo que se ha vuelto techo desde 1995, que se puso obligatoria desde 1997. Sin embargo, esta obligación no viene acompañada de ningún tipo de sanción. Y esta sanción vino a partir de 2018 por medio de una interpretación jurisprudencial, o sea, decisión de la autoridad electoral que tiene funciones conjuntas, tanto de organización de las elecciones como también del contencioso. Sin embargo, yo puedo entender la buena fe de la autoridad electoral de construir una sanción hacia los partidos políticos que era directamente rechazo de la lista de partidos que no tuviera al menos 30% de candidaturas femeninas. Ok. Pero esta caída de lista pasaba después de las elecciones. Esto resulta de que muchas mujeres que estaban incluidas en estas listas no eran verdaderamente candidatas. Era la hermana, era la prima, como el caso chileno. Sin embargo, ni siquiera les decían que no iban a salir. Algunas mujeres ni siquiera sabían. O sea, tenían sus datos utilizados de manera oculta por parte de los partidos porque el dirigente partidista, el líder partidista era su marido, era alguien próximo. Y en otros casos, ella no sabía exactamente para qué querían sus datos, sino que le cedían de manera de buena fe, así sin más. Lo que pasa es que con la sanción después de las elecciones, de la caída de la lista, empezó a generar un efecto reverso de la caída de electas. Las mujeres que han hecho campaña legítima, que han pasado por todas las barreras que una puede pasar a lo largo de una campaña, dentro del partido y tal, empezaron a perder sus cargos justamente porque participaban de una lista que contenían candidaturas ficticias, pero que ellas no habían participado de este acuerdo. Y además, la autoridad electoral brasileña, atendiendo a una ley que nosotros tenemos, que es la ley de inhabilitación, declara automáticamente inhabilitada a la mujer que da su nombre para esta lista como una candidatura ficticia, teniendo ella responsabilidad o no. Después de algunos años, resulta que no tengo datos concretos porque la base de datos de la autoridad electoral brasileña no permite ningún tipo de aplicación de sistemas y tal para que tengamos el número correcto de mujeres que perdieron sus cargos por cuenta de esta solución jurisprudencial y además tampoco tengo datos concretos sobre cuántas mujeres fueron declaradas inhabilitadas por cuenta de estar incluidas en estas listas. Sin embargo, tenemos algunas señales de que estamos perdiendo cuantitativamente representación por cuenta de esta aplicación jurisprudencial de la cuota. Así que increíblemente estamos perdiendo mujeres por la aplicación de la cuota de género. Entonces, más que nada, es una reflexión de cómo la interpretación tiene que existir, sin embargo, tiene que haber igual en esta interpretación una perspectiva de género, que todavía estamos intentando incidir sobre los magistrados de la justicia electoral para que apliquen la perspectiva de género
en estos fallos, pero no hemos logrado mucho, porque en su perspectiva, los partidos políticos tienen que asumir sus responsabilidades por presentar candidaturas ficticias, y que si no lo hacen, esta medida va a perder su carácter pedagógico. Pues los dirigentes partidistas siguen habilitados para presentarse como candidatos, los partidos siguen presentando candidaturas ficticias, y me consta de que la manera como está, quizás podríamos incluso decir de que hay una violencia política institucional hacia las mujeres que se involucran con política. ¿Por qué? Porque sean como ficticias, sean como electas legítimamente, pues estamos sufriendo una carga doble, quizás triple, de una solución que fue elaborada por hombres. Es solo una reflexión. Gracias. Muchas gracias. De este lado nos quedaba una pregunta. Tenemos hasta las 10:30, el próximo panel comienza la sesión, es a las 10:30. No sé si es que tenemos coffee break o seguimos. Ok, pues tenemos 10 minutos, ¿verdad? Para terminar de recopilar las preguntas. Seguimos acá. Bueno, yo creo que algo que tenemos en común en varios países es que una vez la cuota, sea del 30 o del 50, se establece, hay como una subida de datos, pero luego, es decir, no hay una tendencia ascendente permanente, sino que hay una fluctuación. Hay elecciones en que hay más mujeres, luego cae. Entonces eso da cuenta, digamos, de cómo, por decirlo de una manera simple, como que los partidos aprenden e implementan estrategias para evadir el efecto de la cuota, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es también cómo generamos una dinámica casi que reformista para ir adaptando los diseños institucionales de las cuotas que permita resistir esas tendencias de los partidos que son tan innovadores y tan imaginativos para evadir la cuota, ¿no? Entonces nos pone la tarea también de no quedarnos en el diseño original, sino permanentemente estar mejorando el diseño de la cuota de modo que podamos evadir también como esa resistencia de los partidos. Y ahí yo creo que es muy importante algo que se ha señalado, y es la interacción de la cuota o de la medida de paridad con otras características del diseño institucional del sistema electoral, por ejemplo, los tamaños de las circunscripciones. Hay varios trabajos en América Latina que muestran cómo puede ser una obviedad, digamos, pero hay evidencia al respecto, y es que entre más grande el tamaño de las circunscripciones, más se abren las posibilidades de que las mujeres participen. Estas circunscripciones en donde se eligen 1, 2 o 3 curules, pues realmente son muy difíciles para las mujeres, y ahí habría que pensar un diseño de cuota un poco distinto. También hay un gran debate abierto entre las listas cerradas y abiertas, ¿no? En algunos contextos las listas abiertas abren más oportunidades. Yo he estudiado el caso colombiano en el Parlamento, y lo que he visto es que, por el contrario, las listas abiertas ponen más obstáculos a las mujeres, pero eso no es una generalidad porque varía país a país. También la regla de conteo de votos, que a veces no es como algo que analicemos, ¿no? Lo que se llama propiamente el sistema electoral, que si es más proporcional o más mayoritario, eso también incide en la manera en el efecto de la cuota. En ocasiones esos sistemas que castigan a los partidos grandes terminan por esa vía, a los partidos pequeños, por esa vía castigan a las mujeres, porque en general las mujeres encuentran más oportunidades, debe haber excepciones, pero en general en estas iniciativas más cívicas, más ciudadanas, y no en los grandes partidos. Y nuestros sistemas electorales, nuestros sistemas de conteo de votos tienden a premiar a los partidos grandes. Yo creo que ahí también hay que mirar eso. Y finalmente, sobre esto de las reglas electorales, el tema de los umbrales, ¿sí? Ese mínimo de votos que tienen que sacar los partidos para poder acceder a curules. También, entre más grandes los umbrales, pues más difícil les queda a las mujeres, en particular aquellas que se presentan por partidos minoritarios o partidos, digamos, que no son los grandes o los históricos. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ampliar la discusión a no solamente el diseño de la cuota, sino, digamos, a todos estos otros aspectos del sistema electoral que terminan, digamos, teniendo influencia directa en qué tan exitosa es la cuota o la paridad.
Luego quería decir una cosa rápido sobre los cargos uninominales, porque también creo que a veces los pasamos por encima. Sabemos que hay grandes problemas, muy pocas mujeres llegan a ser alcaldesas, gobernadoras, incluso pues presidentas, y yo creo que tenemos que plantear también alternancia en cargos uninominales, que si un partido en unas elecciones presenta a un hombre, pues que obligatoriamente a los 4 o a los 5 años sea una mujer, ¿no? Y yo creo que no estamos tocando esto, porque obviamente pues si esto es tan controversial, los partidos se van a parar en las pestañas a decir que cómo los vamos a obligar, pero planteemos alternancia en los cargos uninominales. Y finalmente, pues también quería preguntarles sobre la desagregación de los datos. En Colombia nos cuesta mucho tener datos desagregados de resultados de elecciones, ¿no? No sabemos cómo votan las mujeres indígenas o las mujeres afrodescendientes, porque en la presentación de resultados todo lo agregan y al final yo creo que también nos interesa saber las preferencias electorales de las mujeres. Entonces quisiera preguntarles como representantes de sus órganos electorales, ¿es tanta la dificultad de presentar datos desagregados o ustedes sí los desagregan? Gracias. Muchas gracias. Aquí seguimos con la magistrada y luego pasamos de este lado. Yo quiero ser muy optimista en el sentido comparado. Nosotras 10 años atrás, por poner un margen en el tiempo, no teníamos leyes paritarias. Entonces yo quiero hacer mucho énfasis un poco también desde la experiencia boliviana, de que la legislación es lo que nos ayuda a modificar el sistema de representación. Y este horizonte de legislaciones paritarias que se ha expuesto, más la experiencia, diría yo, de México y Bolivia, nos están demostrando que los partidos, aunque apelen a decir que no hay mujeres, efectivamente tienen que registrar listas paritarias, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos 2 gestiones ya de aplicar la paridad. Aplicamos paridad horizontal y vertical, aplicamos también encabezamientos de lista ocupados por mujeres y hombres en candidaturas a diputaciones uninominales y también hemos generado por segunda vez una modificación, digo, del sistema de representación porque actualmente tenemos un porcentaje de 55.6% mujeres en el Senado, que es justamente como la cámara más difícil de llegar, un poco por lo que mencionaban ustedes, y en diputadas y diputados antes teníamos 50%, ahora hemos bajado un poco en esta última elección a 46.2%. Entonces, coincido con la intervención de mirar todo lo que hace, digamos, al sistema de listas, al sistema de representación en términos del diseño electoral, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, efectivamente los límites de las leyes de cuotas conocemos cuáles son, pero el paso a una legislación paritaria que rediseña el sistema hace que los partidos cumplan. En todas partes nos dicen no hay mujeres, y yo comentaba ahora y decía es como decir democratizaremos el cuidado al interior de la familia y de repente digamos, pero no hay hombres, o sea, es algo que no puede ocurrir, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en el sistema político. Las mujeres estamos ahí, las mujeres somos militantes de partidos, participamos en las decisiones en otros espacios y obviamente no quiero decir que esto es una cosa sin dificultad, pero tenemos que avanzar en encabezamiento de listas y tenemos el problema de los cargos ejecutivos, que efectivamente
tampoco en Bolivia existe una representación significativa de mujeres alcaldesas. Pero con todo el andamiaje que hemos construido, seguimos empujando para que la paridad en términos horizontales también se refleje en las candidaturas de las alcaldías. Entonces, un poco nuestra reflexión debería ser como ir compartiendo sistemas y diseños entre todos los países y ver cuáles han sido más efectivos. México sin duda está a la vanguardia como referente regional, pero las experiencias que hoy se han compartido están mostrando cómo estos diseños de sistema electoral nos están permitiendo avanzar. Yo profundizaría solamente en términos de mujeres encabezando listas en cargos uninominales, 50% de las candidaturas para ocupar, por ejemplo, la alcaldía, que cada partido presente debería ser ocupadas por mujeres y por hombres, el otro 50%, y el diseño de paridad horizontal y obviamente alternancia de principio a fin de la lista debería ser un aporte. Entonces, los países que están avanzando en la paridad deberían ser como referentes a los que tienen que pasar de la cuota y a los que no tienen, digamos, sobre todo en el caso de Guatemala, que están dando esa batalla, o en el caso de Honduras, que no pasa, que la paridad solo se aplica en la primaria y no pasa a la general, y entonces igual no llegan las mujeres por su diseño, el diseño de su norma. Eso quería compartir también. Bueno, nos quedamos cortos porque nos quedan 15 minutos. Hay que darle un chance a las panelistas a que hagan sus aclaraciones y sus intervenciones. Entonces vamos a pasar en este mismo orden y vayan respondiendo a medida que le corresponda la pregunta. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, en efecto, en general el indicador 551B no considera suplentes, sino personas efectivamente elegidas en los cargos disponibles. Y con respecto a la inclusión de órdenes directivos como parte de los órganos deliberativos en los indicadores del Observatorio de Igualdad de Género, sucede que este indicador en particular es el indicador ODS. Entonces, se guarda fidelidad a la metodología global, precisamente para que el indicador sea comparable entre regiones, con países, y sucede que también esta recolección de información sucede país por país, porque precisamente los distintos diseños electorales hacen que haya que tener adaptaciones en el formato de recolección del indicador y en su metodología de análisis para poder comparar, en efecto, cifras que puedan compararse. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, se tienen en cuenta los municipios. En el caso, por ejemplo, de México, se tienen en cuenta los municipios, es decir, todo lo que compone el órgano deliberativo, legislativo, local, que en el caso de México no son solamente concejalías, sino también síndicos y otras posiciones. Pero en el caso de países no federales como Colombia o como Chile, se tienen en cuenta no solamente los órganos deliberativos del nivel territorial más pequeño, que es el municipal, sino también, en el caso de Colombia, las asambleas departamentales, que es un órgano intermedio, y en el caso de Chile, las diputadas de regiones. Entonces, esto ha sido definido por un grupo, la metodología ha sido definida por un grupo de expertos liderado por ONU Mujeres como custodia del indicador. Y lo que sí hacemos en el observatorio es que, teniendo en cuenta también el lenguaje y la importancia de la comparación de análisis para el nivel territorial más pequeño, que es el municipio, y también de comprender, de tener a mano las desagregaciones para los cargos ejecutivos, tenemos dos indicadores adicionales en el eje de autonomía de la toma de decisiones que se relacionan con este indicador, pero que no son estrictamente lo mismo, como acabo de mencionar, que son el de mujeres alcaldesas y el de mujeres concejalas. Y en esto sí es como, ya no hay como estos
limitaciones en comparabilidad que, digamos, no son del todo limitaciones porque en realidad nos permiten hablar de algo comparable, que es cómo es la participación de las mujeres en las decisiones legislativas del nivel territorial correspondiente al 551B, pero sí estos otros dos indicadores de mujeres alcaldesas y concejalas nos permiten también tener a mano otras dos dimensiones del ejercicio del poder local que son importantes en la región. Y bueno, súper interesante la reflexión sobre Brasil y la reflexión también y las propuestas también sobre alternancia. Es un gusto poder escuchar también estas reflexiones. Gracias. Bueno, voy a ser concreta. Nos han preguntado si las suplentes asumen y si hay mayor participación y oportunidad a las mujeres suplentes, los hombres le dan la posibilidad. Definitivamente es mínimo, solo les dan cuando es por fuerza mayor, vacaciones obligatorias, por salud o por enfermedad. Entonces realmente no se ha visto ese impacto que sea una cuestión de compartir el espacio, sino solamente cuando sea estrictamente necesario. En el caso de cómo hacemos nosotros para las candidaturas uninominales, por ejemplo, en el Ecuador tenemos 221 alcaldes. Si un partido político de ámbito nacional va a presentar las 221 candidaturas a alcaldías, el 50% tienen que ser mujeres y el otro 50% tienen que ser hombres. ¿A qué alcaldías la van a poner mujeres? Es un problema y un asunto que tiene que resolver el partido político. Tuvieron muchas dificultades, es cierto, pero no solo eso, porque la ley electoral les exige también, pese a que no son cabezas de lista, porque son uninominales, tienen que poner de estos 221 alcaldes o alcaldesas candidatas, tienen que considerar que sea el 25% de estos tienen que ser jóvenes. Entonces se les complicó más, pero lo están cumpliendo. Entonces, ¿qué han hecho los partidos políticos? Dicen, bueno, es muy complicado cumplir con los dos de forma separadas. Hacen el esfuerzo de buscar una candidata mujer y que sea joven, que esté dentro del rango de 19 a 29 años de edad. Entonces se cumplen con las dos condiciones, cumplen y van pasando. ¿Qué pasa si no cumplen? ¿Cuáles son las sanciones? Nos preguntaban. Simplemente el partido político no inscribe a ningún candidato, o sea, no tiene candidatos en las 221 alcaldías, se bloquea todo el paquete de candidatos y no participa para esa dignidad. Fue una decisión arriesgada que está en la ley, está en el reglamento, y cómo controlábamos, porque fue complejo al inicio, del 15% al 30% y luego al 50%, es fácil. Desarrollamos un sistema informático que cuando iban ingresando la inscripción de las candidaturas, que tiene que ser en línea además, les bloqueaba cuando no llegaban al 30% o superaba, era menor al 30% y les saltaba una alerta y les decía, hey, no estás cumpliendo. Y en las últimas seccionales fue esa, el 30%, no estás cumpliendo. Entonces, ¿qué les decíamos? Les vamos a ayudar. ¿Cómo les ayudábamos? Les damos la recomendación que primero ingresen a todas las candidatas mujeres y luego el sistema se les abría, iba calculando y les permitía abrir. Entonces, claro, les dimos una herramienta también que le llamábamos la calculadora o el simulador. Entonces, ellos ingresaban los datos, que no era el sistema de inscripción de candidaturas, sino a esa calculadora, iban viendo que efectivamente les faltaba. Y pudieron cumplir. Por suerte no tuvimos problemas, todos hicieron el esfuerzo, cumplieron y todos participaron. No tenemos paridad flexible, no tenemos eso, no se aplica en el Ecuador, como nos decían en el caso de México, y bueno, eso es lo que nosotros podemos decir. Y los datos, nosotros sí tenemos desagregado todos los resultados de las votaciones, hombres, mujeres, jóvenes, de pueblos y nacionalidades, por provincia, por región, por mesa electoral, cómo votaron las mujeres, cómo votaron los hombres. Entonces sí es una herramienta que lo tenemos en la página web, que es acceso a todo el mundo. Gracias. En Costa Rica los encabezamientos no están por ley, pero
tenemos jueces electorales y constitucionales muy comprometidos y se ha establecido por jurisprudencia. Entonces se tiene que hacer la paridad horizontal también, pasa igual. Si son 84, de esos 84 la mitad tiene que ser mujeres. Y no es un piso. De hecho, ya el tribunal interpretó en un partido político, la Nueva Liga Feminista, que presentó solamente candidaturas mujeres, el 100%. Y el tribunal interpretó en ese caso que la acción es afirmativa a favor de la mujer, entonces que no se provocaba ninguna discriminación contra el hombre, así que no funciona como piso. Lo que pasa es que, claro, la aplicación de la paridad es compleja, porque como lo comentábamos, depende de un sistema, y el sistema pues está tocado por muchos elementos. Entonces, la fórmula electoral, claro que incide, ¿verdad? En los consejos distritales que están por debajo de estos cargos uninominales que son los alcaldes, sí tenemos una mayor representación de mujeres. Lo que pasa es que son mujeres suplentes en muchos casos también. Entonces, el mismo diseño, pues sí que es pues manejado o se dan los efectos de la paridad en una forma o en la otra. Por eso es también que depende de cada realidad. Tampoco podríamos aplicar como en México, que se aplica una interpretación histórica y entonces se obliga a los partidos a que esos encabezamientos sean mujeres en los lugares donde más han tenido electos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tenemos un país pequeño con 140 partidos políticos postulando candidaturas, en muchos casos partidos que participaban por primera vez, es imposible aplicar este tipo de criterios históricos también. Entonces, todo eso está muy ligado. Y pues nada más me dejo. También nosotros desagregamos datos, que eso es importante. Y pues la sanción en nuestro caso sí que es la no presentación de toda la lista también. Eso que les comentaba, lo que pasó con el partido afín al gobierno, que impactó socialmente. Gracias. Ahí. A ver, nosotros no tenemos ley de paridad para todas las elecciones, tuvimos paridad para las convenciones, para los dos mecanismos constituyentes, y como Chile es un país muy normativo, se reguló hasta la coma, y entonces sí tenía que ir encabezado, lista cebra, y yo aquí quiero hacer una reflexión, porque como estábamos tan escépticas de que si iba a resultar algo paritario o no, y cómo iban a hacer los partidos para pasar por el lado de la norma, establecimos paridad de salida, ¿ya? No de candidatura, de salida. Entonces, si el resultado no era paritario en la primera convención, no era paritario por distrito, había que reemplazar la candidatura de género menos votada de ese distrito en la lista que le correspondía, ¿ya? Por la candidatura mujer más votada que no hubiese salido de esa lista, sin cambiar el signo político, ¿ya? Sino reemplazando una candidatura por otra, ¿ya? Y eso generó bastantes comentarios adversos en la tramitación y después de que se aplicara, ¿ya? A pesar que le fue muy bien a las mujeres sin aplicar la norma, porque hubo más electas mujeres que hombres, entonces hubo que bajar candidatas mujeres para incluir hombres, ¿ya? Y quedó constituida 78 mujeres con 79 hombres, ¿ya? O sea, lo que ya. Pero eso tuvo un efecto adverso que después fue que esto de la aplicación de la norma de salida ya generó esta frase de que se metía la mano a la urna y que era injusto, ¿ya? Y eso fue ganando fuerza. No en la convención, no tanto, porque como se bajaron tanto hombres como mujeres para hacer la paridad, pero después en la segunda convención, que era menos, era más chica, y ahí el Congreso se puso muy creativo y entonces la paridad se arreglaba no por distrito, ¿ya? Se arreglaba en términos generales. Entonces, si en el total no había paridad, había que ir no al distrito donde se había producido el desaguisado, sino que había que ir a buscar compensar eso al distrito menos votado, ¿ya? Y de ahí ajustar. Entonces pasaba en el norte y se ajustaba en el sur, ¿ya? Y eso generó en la práctica mucha resistencia,
¿ya? Pero no afectó, no afectó como al mecanismo que estaba mal regulado, sino que a la paridad, ¿ya? Y yo creo que ahí nos excedimos un poco en términos de forzarlo porque los resultados eran más o menos paritarios igual, ¿ya? Sin tener que ir a la salida. Entonces, y bueno, no tengo mucho más que agregar. Sí publicamos todos los datos desagregados, está todo en la página web. Muchas gracias a todas las panelistas, muy instructivo todo este proceso y bueno, damos por cerrado este panel para comenzar el próximo. Muchas gracias. 10 minutos. No vamos a comenzar el próximo enseguida, no se preocupen, vamos a tener 10 minutos, ¿verdad?